continuando con el desarrollo de las ponencias, vamos a invitar a continuación al magíster José Antonio de Aguilar, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Perú, quien desarrollará el tema del concepto de precario en el cuarto pleno casatorio civil de Código Civil. El doctor de Aguilar es abogado por la Universidad de Huánuco y bachiller en Ciencias Económicas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Del mismo modo, cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad de Huánuco. Asimismo, es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente es catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Perú, así como miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil. Le damos el uso de la palabra al doctor Pedro Barra. Buenos días, quiero en primer lugar agradecer la invitación, esta nueva invitación del Instituto Peruano de Derecho Civil, en la persona de su presidente, gran amigo, coterráneo, el doctor Roger Vidal Ramos. Asimismo, agradecer pues la acogida de la Universidad Católica San Pablo a esta 10ª edición del Congreso Nacional de Derecho Civil. Me acaban de entregar el libro de ponencias del 9º Congreso y es sinceramente todo un paradigma que un evento jurídico haya logrado alcanzar esta tradición de estar celebrando una 10ª ocasión de relación consecutiva. Y además tenemos en esta edición del Congreso a juristas internacionales en el tercer Congreso Internacional de Derecho Civil. A mí, como parte del Instituto Peruano que comanda Roger, me llena de satisfacción pues estar nuevamente en el interior del país discutiendo y debatiendo sobre los temas que nos interesan a los que estamos reunidos acá, que son los temas de derecho civil. Un Congreso de Derecho Civil que tiene además una particularidad muy especial. Estamos celebrando 30 años del Código Civil, de su entrada en vigencia. Va a estar Carlos Fernández Cesareo y acabamos de lamentar la pérdida del doctor Felipe Stern, a quien se le va a rendir también un homenaje, pues él ha sido uno de los miembros de la comisión que revisó el Código del 36 y dio lugar al código que tenemos hoy en vigencia. Yo he venido para conocer a Arequipa. Primero no conocía a Arequipa, una ciudad muy bonita, sin lugar a dudas, pero además he venido para conversar con ustedes sobre el cuarto pleno casatorio civil. Me refiero a la casación 2195-2011 en Ucayali. Los plenos casatorios en la historia republicana, podríamos decir, del Perú, hemos tenido solo 5 plenos casatorios. Acaba de ver la luz en realidad el 5º pleno casatorio sobre la nulidad de los acuerdos societarios y el deber de la impugnación según el artículo 92 del Código Civil. Bueno, en esta oportunidad he venido yo a conversar con ustedes acerca del cuarto pleno casatorio, que establece reglas de observancia obligatoria para los jueces en los casos del desalojo por posesión precaria. Este pleno casatorio tiene un tratamiento que en sus conclusiones, luego del fallo, tiene 7 conclusiones, trata de explicar el concepto de precario. Si nosotros tratamos de hablar de la posesión precaria y queremos hacer una entrada histórica al tema, es decir, ver esta institución jurídica y cómo la desarrollaron, por ejemplo, los romanos, vamos a ver que lamentablemente ni la redacción del artículo 911 del Código Civil, que regula la figura jurídica del
posibilidad económica, decide darle a la nueva pareja, ¿no es cierto? Mi padre decide darme a mí en posesión uno de sus inmuebles, un departamento de su propiedad, para que yo viva con mi esposa. El apoyo que le da mi padre al noble matrimonio. ¿Qué tipo de poseedor soy yo? Bueno, para los romanos yo soy poseedor precario. Otra forma de precario, por ejemplo, el esposo que saca los pies del plato y a la trampa la ubica en uno de los inmuebles de la sociedad conyugal. Es precario, ¿no es cierto? Eso sería para los romanos. El segundo ejemplo seguramente no, pero esa es la posesión precaria. Es una posesión graciosa en virtud de una cesión voluntaria del propietario. El cuarto pleno casatorio civil, tratando de desarrollar el artículo 911 del Código, ha establecido algunos supuestos de posesión precaria y cómo el juez debe efectuar este tipo de posesión en casos concretos. Por ejemplo, en el numeral 5.1 del fallo nos dice que cuando existe resolución del contrato según los artículos 1429 y 1430, la persona que ocupa el bien, por ejemplo, por una compra-venta, yo compro un bien, pero no pago el precio, y como no pagué el precio, hay una cláusula resolutoria en el contrato. Yo tengo la posesión del bien más de un año y estoy pagando en cuotas y no pagué, el contrato se resolvió, hay una cláusula resolutoria expresa, pactada por las partes. Bueno, según este numeral 5.1 del cuarto pleno casatorio civil, yo devengo en precario. Sería precario que haya tenido la posesión del bien en virtud de que mi título habría fenecido. Otro supuesto que, bueno, se ha dado en la práctica, lamentablemente la jurisprudencia no se había puesto de acuerdo, si en este caso el poseedor que tomó la posesión en virtud de un contrato que ahora ha quedado resuelto, ¿no es cierto?, se ha declarado ineficaz el acto jurídico por el cual yo tomé la posesión del bien, mi título para poseer ha sido declarado ineficaz. En ese caso, según la Corte Suprema, soy precario. La propia Corte Suprema dice también, dice, si el juez advierte que los hechos revisten mayor complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, mas no la improcedencia. O sea, si el juez advierte que la discusión es compleja, que puede haber una suerte de alegación del demandado de que sí pagó, pero no sé, algo que haga complejo el caso, donde tú puedas discutir acerca del pago. Bueno, en ese caso la Corte Suprema dice hay que declarar infundada la demanda, en ningún caso procede. Este pleno casatorio, ¿qué es lo que busca? Busca que los jueces no se laven las manos. Hay una elevadísima carga procesal y en muchos casos, inconscientemente, no con voluntad de hacerlo, los jueces se lavan las manos, buscan la causal de improcedencia en la calificación de la demanda y en algunos casos la buscan al momento de sentenciar. ¿Para qué? Pues para evitar todo el trámite que viene luego con la articulación, es decir, con la apelación de la sentencia de la pena. Entonces, bueno, como esto es una cuestión compleja, yo ya no voy a conocerles sobre la fundabilidad o no de la demanda, es decir, no voy a ir al mérito, sino voy a declararla improcedente porque la discusión se hace muy compleja para ser conocida en un proceso sumarísimo donde se tramita la pretensión de desarrollo. Un segundo supuesto es el supuesto del vencimiento del contrato, es decir, el arrendatario que ha venido ocupando un inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento y este contrato ha cumplido su plazo de terminación y se ha requerido el bien
también el arrendatario es precario. Dice, no es precario en el caso del artículo 1700. ¿Qué dice el artículo 1700 del Código Civil? Que cuando llega a su final el contrato de arrendamiento, su plazo final, y el arrendador no exige la devolución del bien, ni el arrendatario entrega el bien, no se entiende que hay una renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones. Entonces dice, en ese caso no es precario. Y surgían discusiones, porque tú ibas a litigar años, llegabas hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema decía, acá operado el artículo 1700. ¿Por qué? Porque aunque están discutiendo en un proceso judicial la devolución del bien por el vencimiento del contrato, como no se requirió oportunamente la devolución, por ejemplo a través de una carta notarial, hay título para proceder. Y como hay título para proceder, el demandado no puede restituir el bien o no está en la obligación de restituir el bien. Entonces, en ese caso del 1700, cuando hay una continuación del arrendamiento, no se considera precario, salvo, dice la Corte Suprema, como el criterio, algo que ya ha sido también desarrollado en otro tipo de jurisprudencia, por casos, no en plenos casatorios. En esos casos, si tú, habiéndose desnaturalizado el contrato era a plazo determinado, como yo no exigí la devolución del bien y el arrendatario no me entregó el bien, el contrato se desnaturaliza y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. ¿Cómo logra la devolución del bien? Lo requiere una carta notarial al arrendatario de la devolución. Basta que tú hagas el requerimiento, te viene en posesión precaria la del arrendatario. Un tercer supuesto es el supuesto de la nulidad en un proceso de desalojo. ¿Qué dice? Lo voy a leer para compartir. Si en el trámite de un proceso de desalojo, el 5.3, el juez advierte la invalidez absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220 del Código Civil, que habla de la nulidad de oficio, ¿no es cierto? Solo analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico y declarará fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el que adolece de la nulidad manifiesta. O sea, en un proceso de desalojo, por lo menos a mí me enseñaron así en la universidad y lo he venido escuchando bastante y leyendo también en la jurisprudencia a todo nivel. El proceso sumarísimo donde se tramita el desalojo no discute títulos, es decir, no discute la existencia o no de derechos, o por lo menos no delimita y declara derechos. El proceso sumarísimo no es para eso. ¿Cómo es ahora que el juez puede analizar si hay invalidez? No la declara, no puede declararla, pero la analiza en la parte considerativa y ya no puede declarar improcedente la demanda, como antes cuando el demandado presentaba su título en el desalojo y era manifiestamente evidente, por ejemplo, en un contrato cuya firma se había legalizado por un notario que había muerto, a Zángaro Express. El juez decía, no, yo no puedo meterme con el título. No me puedo meter con el título, esto es un proceso sumarísimo. Aquí no discuto sobre títulos. Por lo tanto, improcedente la demanda. Bueno, ahora el cuarto pleno casatorio dice, un momentito, tú juez me analizas ese título. En el título de mi prudencia
la oponibilidad de los derechos reales no solo se da por la inscripción del bien en el registro público. O sea, la oponibilidad, la oposición de mi derecho, no solo se da por la inscripción del bien en el registro público. O sea, con que yo vaya al registro, saque un CRI o saque una copia literal y ahí diga, bueno, el vendedor es José Antonio Berón Hernández. La oponibilidad también se da, ¿sabe cómo? ¿Qué es eso? Tocando la puerta. Porque ¿cómo me compra el doctor Carmona una casa con un arrendatario dentro? Debía saber. Tenía todas las oportunidades para saber. Pero bueno, según el cuarto pleno casatorio, el doctor Vidal, es decir, el arrendatario, cuyo contrato no está inscrito como carga sobre el bien, porque ahí tenemos que tú vas a registro público, se te dio un certificado de cargas y gravámenes, ¿no es cierto? O pides el CRI donde aparece estas. Un gravamen es una hipoteca sobre el bien. Una carga es un usufructo o un arrendamiento inscrito. Esas son cargas sobre el bien. Entonces, si no hay carga sobre el bien, es decir, yo soy arrendatario, ocupo el bien, pero mi contrato de arrendamiento no está inscrito y mi arrendador, el propietario, vende el bien, debe explicar. También tenemos el caso polémico de el demandado que realiza edificaciones. Lo que dice el cuarto pleno casatorio es que si el demandado en el proceso de desalojo no alega haber realizado edificaciones, ¿no? Tendríamos que entrar al tema de la accesión, es decir, cómo se adquiere la propiedad cuando hay diferencia o distinción entre el edificador, o sea, el que construye un edificio, una casa, y el propietario del suelo es otro. O sea, yo tengo un inmueble que puedo saber o no que no es mío, y construyo un edificio, construyo una finca. En ese caso, vamos a tener que discutir, oye, ya yo, efectivamente, tal vez mi posesión es ilegítima, pero yo he hecho construcciones. En este caso, ¿cómo se resuelve? La Corte Suprema dice, cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o modificaciones sobre el predio en materia de desalojo, sea de buena o mala fe, no justifica que se declare la inocencia de la demanda, bajo el sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. Por el contrario, lo único que debe verificarse es si el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que invoca, dejándose a salvo su derecho para reclamar en otro proceso lo que considere pertinente. O sea, la restitución o el pago de lo que tú gastaste en hacer el edificio se discute en otro proceso. En el proceso de desalojo tú eres legal, siempre y cuando no tengas derecho para poseer. Y la última, que es, podríamos decir, la más conflictiva, es cuando el demandado alega haber adquirido por prescripción. O sea, yo les voy a contar un caso que yo tengo en Lima. En el año 96, más o menos, en Villa El Salvador era un arenal y fueron ellos dicen ahora que son colonos, comunidades usurpadores, invasores, tomaron las tierras y bueno, con el tiempo han ido haciendo el saneamiento físico legal. Esto está siendo grabado, no se ve entre aquí, se ve más accidentes. Entonces tomaron las tierras y bueno, con el tiempo están haciendo el saneamiento físico legal, ¿no? El año 96, un grupo de personas toma posesión de unos lotes de terreno en Villa El Salvador. Lotes que estaban inscritos a nombre de una empresa que posteriormente se transfirieron a nombre de una sola persona con 500 lotes en Villa El Salvador. No obstante, ni la empresa ni la persona habían ocupado nunca los lotes. Los lotes fueron ocupados por invasores o usurpadores en el año 96 que asentaron la situación jurídica de hecho que es su posesión sobre esos bienes. Como esos lotes estaban inscritos, ¿no? Había un lote 8 y ese lote 8 tenía 200 metros.
En los hechos hay dos poseedores. Hay un lote 8 de 100 metros y hay un lote 8A de 100 metros. Toman posesión dos personas el año 96. Más o menos el año 2003, 2004, de repente. El que tenía el lote 8 decide vender su posesión a otro poseedor, a otra persona. Entonces, originariamente tenemos un lote 8 y un lote 8A. El lote 8 con un poseedor desde el 96 y el lote 8A con dos poseedores que han transferido la posesión del uno al otro y alegan también la adición del plazo de posesión que está en el artículo 898 del Código Civil, ¿no? ¿Qué resulta? Quien toma posesión, la señora que toma posesión, que compra la posesión en 2004 del lote 8, ve un abogado, el abogado le dice: mire, hay una persona que es propietario de estos lotes, entonces negocie usted con él para que le compre el inmueble. Eso se hace en 2011. O sea, estamos hablando más de 10 años, ¿no? Prácticamente 15 años. En 2011. Entonces, en 2011 la señora va, negocia con esta persona que tiene los 500 lotes inscritos y que ocupa uno de ellos, porque también, no sé cómo, él entró el año 96, pero al final se le vendieron todos los lotes, ¿no? La empresa que tenía los lotes se los vendió a él, a pesar de que él era también uno de los usurpadores. Bueno, resulta que este usurpador conversa con la señora que tiene la posesión del lote 8 y le dice: ok, yo le voy a vender todo el lote. Y tanto, se le abre su contrato, le abre su contrato y la señora dice: ¿y eso por qué? ¿Qué pasa? La señora demanda por desalojo al del lote 8A. ¿Por qué? Porque la señora es propietaria de los 200 metros. ¿Se acuerdan que les comenté que todo estaba en una sola ficha? En una sola partida registral. Bueno, señor, usted es precario. ¿Y qué alega mi patrocinado? Porque yo estoy patrocinando al del lote 8A. ¿Sabe qué? Yo no soy precario, yo soy propietario. ¿Y soy propietario por qué? Por prescripción. ¿Qué dice respecto a la prescripción adquisitiva alegada por el demandado Joao Alfredo Conservatorio? Dice: la mera alegación del demandado en el sentido de haber adquirido el bien por usucapión no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo al juez del desalojo valorar las pruebas en las cuales se sustenta el demandado su derecho invocado, sin que ello